Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos que estudian las porciones del Señor juntamente con nosotros. Es un verdadero placer pues tener este encuentro con cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver el hoy empezamos la lectura del libro de Números, Bereshit en hebreo. De hecho, la lectura empieza en el 1:1 hasta el 4:20. Pero antes de iniciar, yo quisiera recordarle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que le dé, se suscriba también a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrará muchos mensajes todos los días de apoyo, de ayuda, de seguimiento en este crecimiento de la vida espiritual. Hoy vamos a ver el tema que le hemos denominado la guardia, y a ver usted por qué. Pero también pues tenemos la alegría de iniciar un libro nuevo de la escritura, el cuarto libro, y estamos iniciando pues ya el penúltimo libro de la Torá, del Pentateuco, en el segundo año. Y como hemos querido hacer ya este año, es entrar un poquito más en detalle. Solo recordar que este libro, como lo decíamos el año pasado, se llama Números porque los sabios que tradujeron la escritura hebrea al griego le pusieron aritme, que quiere decir números por la gran cantidad de numeraciones que se encuentran en este libro, pero que su nombre verdadero es Bemidbar y quiere decir en el desierto de. Recordábamos también entonces, ya entrando en materia, de que el año pasado habíamos visto que, al igual que alguna otra porción, no se trata de levantar censos por contar a las personas y tantas elucubraciones que sobre los censos se han hecho, sino que tiene que ver con elevar la cabeza de una persona para darle una distinción o un encargo o varios encargos. Esto lo vamos a ver repetidamente en este libro, especialmente en esta porción en donde el encargo principal que se les da a las personas es el de la guerra. Y bueno, vamos a tomar la lectura a partir del versículo 17 del capítulo 1, recordando que ya se han apartado, se han levantado las cabezas, no contado. Repetimos esto es un punto de partida importante y que tenemos que aclararnos que este, esta escritura empieza, o este libro empieza con dándole la escogencia de las personas, o Dios escogiendo a las personas que van a conducir al pueblo a la guerra y les levanta a ellos la cabeza, es decir, les da el rango, les da el- la distinción delante de todos los demás. Y entonces empiezan a pasar otras cosas y eso es lo que quiero llevar con usted en esta oportunidad. Vamos al versículo 17, como lo había dicho. Entonces Moisés y Aarón tomaron a todos estos hombres que habían sido designados por sus nombres. ¿Quiénes? Aquellos cuyas cabezas habían sido elevadas a un rango distinto y que ahora servirían de asistentes en la guerra. Versículo 18. Y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo y se registraron según sus antepasados por familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, uno por uno, tal como el Señor se lo había mandado, y Moisés le dio sus encargos en el desierto de Sinaí. Entonces, ¿cuál es el encargo? ¿Por qué se cuenta al pueblo de Israel en este momento? Porque se les va a dar el encargo a un número de personas quienes han sido los elegidos por Dios para ir a la guerra. Esto es a los varones que suman más de 20 años de edad. De hecho, el total lo registra el versículo 46, porque luego el libro empieza a hacer una narrativa de quiénes contaron, cuántos contaron por tribu, etcétera, etcétera. Y yo quiero adelantar la lectura hasta el versículo 46 y dice así: fueron en total 603,550. Tenemos que recordar que este no es el número
completo de personas que estaban en el desierto, sino aquellas personas que han sido designadas para ir a la guerra, que recibieron el encargo de ir a la guerra, de más de 20 años, de más de 20 años. También tenemos que señalar, porque es parte de la enseñanza, que la tribu levita, la tribu de Leví, no fue contada, porque ellos no fueron llamados para ir a la guerra. Ellos fueron escogidos para desarmar, transportar, levantar y ministrar en la tienda movible, la tienda de reunión, desde donde Dios se manifestaba. De hecho, está escrito en el verso 53 lo siguiente: pero los levitas acamparán alrededor de la tienda de reunión del Mishkan, tabernáculo, es la palabra que se ha colocado en castellano, del testimonio, para que no venga la consecuencia sobre la congregación de los israelitas. Los levitas pues guardan la guardia el tabernáculo del testimonio o al tabernáculo del testimonio. Y sobre esta aparente redundancia, como la registramos en castellano, es que yo me quiero explicar. Porque lo que empezamos a entender es que el israelita común no tenía el derecho o no tenía un acceso distinto por desconocer los protocolos de la santidad de Dios, y para protección de sí mismo, entonces Dios ha colocado a personas que no van a tener ninguna otra responsabilidad más que montar una guardia para que todo vaya bien. Guardar una guardia, como le digo aquí, en función del tabernáculo, en función de la tienda de reunión. El versículo siguiente dice: así hicieron los israelitas, conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y entonces nos quedamos en el capítulo 1, en donde hay un par de grandes eventos. En primer lugar, se designa personas para la guerra, se arma el ejército y se les levanta y se les da un cargo de ir a la guerra, justamente con las personas que los van a supervisar, y se aparta a los levitas para que ellos monten una guardia o guarden una guardia, que la redundancia en hebreo enseña algo, tiene la enseñanza de la importancia de algo. En hebreo no se ven las redundancias como una falta de buena dicción o una mala comunicación como si se lo ve en castellano, sino que en hebreo es para reforzar el punto, se da una redundancia. Y por ende sabemos que los levitas, la tribu de Leví, pues se convierte en una especie de escudo, en una especie de filtro para lo que va a ocurrir dentro de la tienda de reunión, donde estaba la presencia de Dios, donde Dios había decidido venir a morar. Ahora, ellos no están dentro, pero tampoco están fuera, como sí lo están el resto de los israelitas. Y vamos a ir explicando esto poco a poco. Sin embargo, y para mantener la narrativa congruente, en el capítulo 2 vemos entonces que en lugar de explicar esto, porque se explicará hasta el capítulo 3, vemos entonces que Dios empieza a organizar a Israel sobre cómo se van a transportar y cómo van a acampar. Y a esto el Señor escoge 4 campamentos y agrupa a 3 tribus por campamento. En primer lugar, se escoge a la tribu de Judá como la cabecilla para llevar el primer campamento. Y se les dice a Isahar, o Isaacar en castellano, y Zebulún, o Zabulón en castellano, que ellos van a estar dentro de este campamento que está hacia el este. Y vemos cómo Dios va a empezar en el mismo sentido de las manecillas del reloj que van de derecha a izquierda a montar y a montar los campamentos, a montar las habitaciones, y cómo esto crea un círculo con el campamento, con la tienda del Señor en medio. Y sin embargo, antes de profundizar en eso, también quiero decir que la palabra
también significa la eternidad y tiene algo que ver con el Mesías que según la carne vendría de Judá. Entonces, si el tabernáculo, si ellos, perdón, si el campamento de Judá, que también era el de los reyes, eventualmente iba a estar al este, que también esta palabra puede decir eternidad, podemos decir que de la eternidad y por medio de Judá iba a venir el Mesías. Y son figuras muy lindas. Pero para continuar con nuestro relato, vemos entonces que el primer campamento que se designa, incluso para todos los israelitas, es el que está en el punto más al este. Luego en el punto más al sur, se le pide a Rubén que monte su campamento y se le agrupa con las tribus de Simeón y Gad. Después del sur es el turno del oeste. Y aquí, que va a llevar la retaguardia realmente, se le pide a Efraín que él pues lidere ese campamento y se le agrupa con las tribus de Menashe, es decir, Manasés, y Benjamín, que podemos decir eran los descendientes de la esposa amada, Raquel, la esposa amada de Jacob. Y luego se dice a quién él los ha escogido para dirigirlos. Y por último, el campamento del norte, que este era el último en salir, pero que incluía en este campamento a la tribu de Asher o Aser y Neftalí. Entonces vemos ya cómo los 4 puntos cardinales están tomados estratégicamente empezando por el este. Curiosamente, porque si hubiera sido yo, hubiera empezado por el norte, porque la lógica nuestra es así. Sin embargo, en la lógica bíblica, la eternidad es lo más importante y por eso se empieza desde el este. Y aquí entonces ya tenemos como un espacio de seguridad. Es decir, cualquier ejército, cualquier personaje que viniera desde afuera, primero tendría que atravesar los campamentos para llegar a Moisés o para llegar a la posesión más valiosa de Israel, del pueblo de Israel, que era el rostro de Dios que representaba la tienda de la cita. Y esto ya nos va a nosotros diciendo de qué se trata. Lo más importante en el desierto era el arca y todo lo que se encontraba en el lugar más especial, más distinguido, conocido como el lugar santísimo y luego en el lugar santo, porque allí era donde Dios se manifestaba. Esto era lo que Israel resguardaba más que cualquier otra cosa por instrucción divina. Ahora, esto no es para proteger a Dios. Esto, como lo veremos más adelante, tenía que ver con proteger a las demás personas. Pero antes de llegar a esta explicación, leemos lo que dice el versículo 33. Hemos ido parafraseando el capítulo y vamos al 33. Y dice así: pero los levitas no fueron encargados entre los israelitas, dice, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Versículo 34. Y los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así acamparon por sus banderas y marcharon cada uno según su familia, según su casa paterna. Quiero hacer 2 observaciones. Recordar en primer lugar que no fueron contados, sino que estaban recibiendo el encargo de ir a la guerra y la distribución de los campamentos tenía que ver estratégicamente en función de ir a la guerra. Las guerras, que dicho sea de paso, no las pelearían ellos, las pelearía el Señor por ellos. Pero ellos sí se encargarían con todo lo que tenía que, eh, o con todo lo que significaba el desplazamiento para la guerra, porque se protegía, sobre todas las cosas, el lugar de habitación de Dios aquí en la tierra. En segundo lugar, recordar, la segunda observación, es que todo se iba a mover en función de lo que estaba en el centro. En el centro donde estaba la tienda, Dios se revelaba a Moisés y Dios dictaminaba cuando era momento de avanzar y cuando era momento de acampar.
Era un orden impresionante. Recordemos que, como nos señala Corintios, todo debía de hacerse decentemente y en orden. Y luego llegamos al capítulo 3, ya desentramando nuestro tema. Y dice el versículo 6, haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le ayuden. Verso 7, ellos guardarán, es decir, montarán, para que usted sepa, pero aquí tenemos otra redundancia hebrea. La guardia de él, él se refiere a Aarón, y la guardia de toda la congregación delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo. Y es que en hebreo hay un concepto que no se logra ver en castellano, que causa nuestro tema. El verbo shamar es el verbo que se traduce como guardar, que hemos traducido como guardarán, y que también puse ahí montar. Ese verbo eh, que es guardar, luego está sucedido de la palabra mishmeret, que es una construcción de un sustantivo alrededor del mismo verbo. O sea, está mencionado y luego está mencionado dos veces. La primera en función de Aarón y la segunda en función de la congregación. Recalcamos que lo que está ocurriendo acá es que estamos viendo un anillo de seguridad de Dios, de todo lo que tiene que ver con el campamento. Me explico. A partir de la construcción del santuario, Dios ha decidido montar una habitación en medio de su pueblo. Es más, ha enviado un Elohim, es decir, un ángel, un malaj, ha enviado a uno para que esté y para que conduzca al pueblo. Claro, esto es un tipo de la Jerusalén celestial, la que va a descender del cielo, porque es lo que ocurrirá al final de los días, cuando tome un cuerpo similar al de nosotros, bueno, tome un cuerpo o veamos su cuerpo, veamos su retorno y nuestro cuerpo, mejor dicho, sea transformado y podamos convivir. El hecho de que Dios hubiera decidido, y lo vimos desde Éxodo, vivir entre los humanos representaba pues muchos riesgos para los humanos, pero es que era la intención de Dios siempre de restaurar esa comunicación. Dios había decidido venir vivir con su pueblo, pero tenía que hacerlo de una forma en donde el pueblo no se viera afectado. Y por eso envía representaciones visibles, superficies visibles de Él. No podemos decir que la persona de Dios vino a la tierra en vez alguna. Eso solo se puede narrar de la venida del Mesías. La única vez que Dios ha estado en la tierra, desde que la tierra fue llevada a vanidad, fue llevada cautiva, la única vez fue cuando se despojó de todos sus atributos y descendió en la forma de un hombre. Nosotros conocemos esta manifestación como el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Yahushua, Jesús. Esta manifestación tiene que ver con Él despojándose de todos sus atributos, no voy a decir de todo su poder, pero sí de sus atributos, los cuales tienen una incompatibilidad con el pecado de nosotros y por ende, si Él hubiera venido en cualquier momento de la historia como Él es, fulminaría al mundo. No podríamos soportar nosotros su santidad. Por lo tanto, ya Dios desde siempre había optado por venir a vivir, pero no podía venir él mismo, sino que empezó, a enviar manifestaciones visibles de su poder. Algo de esto es el arca. El arca, aunque fue construida por un humano, fue hecha con la idea de Dios, con el diseño de Dios y sin ninguna conjetura humana. Y lo mismo hemos de decir por la mesa de los panes, de los rostros, por la menorá o el candelero, por el arca, bueno, ya lo dije, por el propiciatorio, por los querubín, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios puso ahí era una simbología de que Él venía.
pero tenía algún poder. Por supuesto, tenía, cargaba algún peso. Y entonces Dios viene a vivir y entonces dentro de los 4 puntos cardinales se forma un anillo de seguridad. Ya lo vimos, es el anillo de seguridad que nos ofrecen los 4 campamentos. Dentro de esos 4 campamentos, ya con a una especie de radio, pero por supuesto con el espacio que Dios había designado, también vemos un segundo anillo, y me refiero a los levitas. Ellos están en medio del campamento y Dios les llama por nombre precisamente para montar una guardia. ¿Una guardia en función de quién? Del israelita común, que cuando él quisiera ir a comunicarse, a ver a Dios, él supiera cómo era la forma de llegar, cuál era el camino, sin que esto le afectara o le dañara. Pero lo que tenemos que decir es que no podía entrar solo, sino tenía que ser custodiado. Esta custodia es la palabra mishmeret que hemos encontrado acá. La custodia era para proteger a la persona porque dentro del rostro de Dios, y para que usted haga la equivalencia, dentro de lo que se conoce hoy en el mundo occidental del siglo XXI como la presencia de Dios, pero esta idea no nos gusta tanto usar esta palabra porque deja para pensar que hay espacios donde Dios no está, si no se lo sienten, y ese no es el punto. Cuando hablamos entonces de los rostros de Dios, estamos hablando de las manifestaciones de Dios, donde Él venía, donde Él hablaba, donde eh, no era posible entrar debido a la santidad de este lugar y debido a la falta de santidad en la persona. Entonces los levitas estaban capacitados para montar una guardia, para montar una custodia y que el israelita común y corriente no fuese afectado, pero también el levita tenía que tener un límite. Nosotros aprendemos el asunto de los límites como una restricción en favor de la humanidad cuando vemos, por ejemplo, en el Sinaí, y en el Sinaí vemos que Moisés está oficiando una especie, él es una especie de intermediario. Por un lado está el pueblo, y por otro lado está Moisés que lleva y trae mensajes. Estoy hablando del capítulo 19 del Éxodo. Y en medio de esa interacción, una de las cosas que ocurren, quisiera leerlas porque quiero hablar precisamente o reforzar, perdón, precisamente el punto que estoy tratando de decir. Shmot, es decir, Éxodo 19:12 dice: pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite, porque Dios había de descender. Es decir, los ángeles de Dios habían de descender y darle la Torá a Moisés. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Versículo 13. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. No vivirá, perdón. Esto no es porque Dios se quiera mostrar, al contrario, Dios se quiere mostrar. Dios quiere llegar a nosotros, pero tenemos un gran inconveniente. Nuestra esencia es el pecado. Y no me refiero al pecado que hemos cometido, sino al pecado como corruptible que hemos heredado y que todos traemos, aunque sea la edad. Un día de nacido, si es humano, ya es pecador. Entonces Dios quería guardarnos de nuestro pecado, pero de todas maneras relacionarse con nosotros y encuentra la forma de hacerlo. Pero tenía que montar una guardia, un límite. Esto es lo que nosotros conocemos como el Mishmeret. Regresando a la idea de nuestros versos, entonces, vemos que la tienda de reunión, en el tabernáculo, Mishkan, como se conoce, se encontraban los rostros de Dios. Se encontraba el arca, la hemos mencionado. Se encontraba el caporet, es decir, la tapa del arca desde donde Dios hablaba. Se encontraba
todo lo sagrado, representaciones visibles de Dios desde donde salía su palabra. Y Moisés y Aarón montaban la tercer mishmeret, la tercer guardia, la tercer custodia. ¿Y ellos a quién custodiaban? A los levitas. Entonces vemos que los israelitas designados para la guerra evitaban que entraran los no israelitas, los no extranjeros, y montaban un mishmeret, una guardia. Luego estaban los levitas que le montaban una custodia, mishmeret, una guardia a los propios israelitas por su bien, por su beneficio. Pero por último estaban Moisés y Aarón, o los sacerdotes, que le montaban un mishmeret, una guardia a los levitas, precisamente por su bien. Claro, esto provocó problemas, envidias. Recordará usted el caso de la rebelión de Coraj o Coré, como se dice en castellano. Él no entendía esta guardia, él pensaba que él podía hacerlo porque él también era santo y se sentía discriminado. Y, pero el problema es que esto era la idea de Dios. Entonces, yo me refiero a que era necesario que tanto Moisés como Aarón, personas a quienes Dios había escogido para administrar estos rostros, esta presencia, por llamarle de alguna forma conocida, solo haciendo la salvedad del caso, ellos tenían que ser los últimos guardianes a esto. De hecho, fallaron una vez, o este sistema falló una vez con los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abijú, quienes al entrar y ofrecer fuego extraño fueron fulminados. Nosotros señalamos que todo lo que tiene que ver con Dios, su palabra, su obra, la oración, en fin, son cosas que mantienen esta santidad. Hoy en día se está haciendo un esfuerzo por quitarle a la santidad a las cosas de Dios, a las personas de Dios, y decimos que este es un esfuerzo no bíblico, al contrario, es antibíblico porque hay un esfuerzo de hacerlo todo común y corriente. Se le ha quitado la santidad a muchas cosas. Sin embargo, tenemos que entender que Dios en sí mismo es santo y sin santidad nadie verá al Señor, y que la santidad es un requerimiento de parte de Dios para nosotros, que no quiere decir que nosotros trabajemos en ser santos, pero sí quiere decir que trabajemos con Él y con su palabra en la experiencia de convertirnos en santidad. Dios tiene una santidad que nosotros mismos no somos capaces de cuantificar o de mencionar o de comprender. Pero el mal manejo de la misma, aún para los creyentes en Jesús, puede ser complicada. Recordará usted, una de estas es en la cena de Pesaj, en lo que se conoce como la Santa Cena o Cena del Señor, dice que algunos que tomaron la cena indignamente están enfermos o mueren. ¿Por qué? Porque hay un menosprecio a la santidad de Dios. Y entonces todo lo que tenga que ver con Dios, con el servicio a Dios, con la adoración a Dios, con la predicación de la palabra de Dios, todo lo que tenga que ver con Dios, debe de emanar una santidad. Esta es idea de Él. Aún hoy en día que predicamos en el Evangelio. De hecho, este concepto lo encontramos en el Evangelio. Lo que ya ha ocurrido en el desierto era un tipo de lo que el Mesías vendría a ser. Cuando Dios disminuido de todos sus atributos está aquí en la tierra, se preserva la vida de las personas. Hay un espacio en ese momento. Él no trajo todos sus atributos de tal forma que los que compartían escenario con Él o interactuaban con Él no eran destruidos. No eran destruidos. Pero eso no quiere decir que Él no sea santo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que tener cuidado y que saber que en todo lo concerniente, a Dios, tenemos que manejarnos en santidad. En Juan capítulo 10
Versículo 1, leemos una eh, explicación de nuestra porción desde la perspectiva de Jesús. Ahí dice, amén les digo. Recordamos que amén es una referencia a que está escrito, ¿verdad? No dice, ahí no dice de cierto, ahí no dice en verdad, sino dice amén. El texto griego incluso dice amén, y esto significaba que Jesús estaba diciendo lo que voy a decir ahora, lo puedes encontrar en la Torá. Amén les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es decir, hay un mishmeret, hay un custodio. Y el custodio aquí es la puerta. Pero el que entra por la puerta, versículo 2, es el pastor de las ovejas. Es una referencia a él. He de decir que aquí la referencia es el pastor, pero que también llegaremos a ver que la referencia de la puerta es el mismo. Versículo 3 dice, a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca, verso 4, todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Esto es muy significativo en nuestro caso porque él está diciendo que esto que va a explicar ahora ha estado escrito y seguramente lo tomó de nuestra porción, la porción que estamos nosotros viendo, aunque pareciera ver que tuviera que ver más con números o todo, tiene que ver con la guardia, con el límite que Dios pone. Pero sigamos leyendo. Juan 17. Entonces Jesús les dijo de nuevo, amén les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí está el Mishmeret, aquí está el custodio, aquí está el custodio. En nuestra porción estaba escrito que el último anillo de seguridad para con respecto de Dios eran Moisés y Aarón. Pero esto es un tipo del Mesías. Moisés y Aarón eran los últimos en poder llegar a ver lo que ocurría dentro del lugar santísimo. Solo ellos podían entrar. En el desierto me refiero. Era un tipo de Jesús. Hoy en día, el único que pudiera la santidad a lo más poderoso por nosotros es Jesús. Por eso es que cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús. Así que Aarón y Moisés son un tipo de Jesús, pero todo lo que había ocurrido ahí, todo lo que ocurrió en el desierto, en función del resguardo de la tienda, de la cita, del tabernáculo y todo eso, lo concerniente a Dios viviendo, era un tipo de Jesús y Jesús es la puerta. Ahora, una puerta sirve tanto para permitir el acceso o el ingreso como impedirlo. Y veamos lo que dice el versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Y luego dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Lo que quiero dejar con usted también, y esto en función del Evangelio, es que la meta era la salvación de las personas. Esa es la razón por la cual el santuario fue construido. De hecho, ahí estaba el altar de los sacrificios para las reconciliaciones. Pero antes de el Mesías estaba prohibido ese ingreso. Sin embargo, ahora con el Mesías, el ingreso está permitido. Pero la única puerta es el Mesías, Jesús. Lo que la escritura nos está queriendo enseñar aquí es que en la guardia que se montaba era un tipo de Jesús, el Mishmeret era un tipo de Jesús. Él es la puerta, no hay otro camino. Él es el camino de la salvación, Él es el que tiene el monopolio de la salvación. Pero también es el que tiene el monopolio en la correcta interpretación de la Torá. Por eso dijo, mi yugo es fácil, hablando de cómo se interpretaba la Torá, y mi carga es ligera. Pero Él a su vez no es
ni un segundo, ni un junior. Él es alguien que se disminuyó hasta la forma de una semilla, vino, se subordinó a su propia palabra para luego cumplirla y hacer el sacrificio, el único sacrificio suficiente que lograría la reconciliación y la redención de su pueblo, de sus escogidos. Él es la guarda de la salvación. Él es la guarda de la santidad. Sin Él no tenemos acceso a la salvación ni a la santidad. La santidad la entendemos por medio de Él. Los mandamientos, la obediencia a los mandamientos la entendemos por medio de Él. La organización de estos campamentos, de estos anillos de seguridad, es una lección de Él mismo para que podamos verlo en toda la Escritura. Yo quiero cerrar entonces precisamente con estas palabras. Ya en el desierto hubo una guardia porque el ingreso a las cosas más sagradas destruiría a la persona, dañaría. Hoy, si queremos acceder, perdón, a las cosas más santas, sin Jesús también nos va a destruir, nos va a confundir. Pero con Jesús, esa guardia ahora se ha convertido en un beneficio, en una puerta, en un pastoreo. Lo vemos en toda la Escritura. Él es la guardia, Él es la puerta, Él es la salvación. Yo quiero dejarlo acá para que la próxima semana nosotros haremos una pausa para estudiar la cita del Pentecostés y dentro de 2 semanas estaremos estudiando la porción de Nassó. Esta se encuentra en Bemidbar, o sea, Números capítulo 4, versículo 21 al 7:89. Yo le agradezco por sintonizarnos, le mando un fuerte abrazo, que esté muy bien, hasta la próxima.